Yo soy Ana Veiga y soy de La Marea, como ya podéis ver aquí arriba. Y nada, tenemos la suerte de tener esta tarde a Laura Villadiego de Carro de Combate, con la que ya sabéis que vamos a hablar un poquito en base a la última investigación que tienen desde esta asociación. Vamos a presentar un poquito, yo creo que ya sabéis quién es Laura y ya sabéis quién es Carro de Combate, qué es Carro de Combate, pero por si acaso hay alguna despistada, Carro de Combate es un colectivo dedicado al periodismo independiente. Investiga sobre todo el origen de los productos que consumimos. Consumir es un acto político, como ya cuentan también en el curso del que luego hablaremos, que tenemos en el aula de La Marea. Y bueno, creen que las compras cotidianas, pues es importante, ¿no?, evaluar un poco a qué empresas apoyamos, de dónde vienen los productos, el rastro que deja, ¿no?, ese consumo, y convertirnos todos un poco en consumidores y consumidoras críticas, ¿no? Entonces, en base a esto, Laura, que es licenciada en periodismo y en ciencias políticas, ha participado de una investigación en la que han conectado pues un hilo negro, ¿no?, que le hemos llamado, entre las macrogranjas y la deforestación en Brasil. Creo que el informe se llama Engordados con deforestación, y quería que nos contaras un poquito pues en qué consiste, ¿no?, y cómo habéis, los principales, un poco los titulares que habéis encontrado en este informe. Bueno, pues nosotras con esta investigación realmente nuestro principal objetivo era saber qué es lo que estaba pasando con la soja una vez llegaba a España, ¿no? Ya se sabía, y es algo que muchas organizaciones han denunciado y llevan muchos años investigando sobre ello, que soja relacionada con deforestación, ya sea en la Amazonía, pero también en otros ecosistemas valiosos como el Cerrado, llegan a Europa, y entre uno de los principales destinos es España, ¿no? Pero nosotros queríamos saber mejor exactamente a dónde estaba yendo a parar esa soja. Y la verdad es que ha sido un trabajo muy difícil porque hay muchísima opacidad en la industria. Es casi imposible, ¿no?, saber cuáles son las conexiones directas entre las diferentes empresas, porque hay muchos intermediarios, porque realmente no están abiertos, ¿no?, a ofrecer esa información, y porque además en muchos casos casi es imposible porque es una materia prima, como muchas materias primas, como la mayor parte de las materias primas, donde no hay lo que se llama una cadena de custodia real, ¿no?, en la que se salvaguarde desde principio hasta final cuál es el origen de esa materia prima y dónde termina. Y esa salvaguarda implicaría, ¿no?, que realmente podemos decir que una materia prima es sostenible, ¿no? Ahora lo que ocurre es que pues simplemente todo se mezcla, provenga de donde provenga, ¿no? Y realmente la industria no tiene mucha idea, ¿no?, de cuáles son las condiciones exactas en las que se ha cultivado esa soja que está utilizando, y de hecho, ¿no?, hay un informe de CESFA, que es la patronal de los productores de pienso en España, que ellos preguntan, ¿no?, a los propios productores, y el 50% dicen que no tienen ninguna idea de dónde procede, y solo, ¿no?, una parte muy muy pequeña dice que una parte importante, ni siquiera toda, de su soja es supuestamente, ¿no?, de origen sostenible. Que luego hay que ver, ¿no?, qué definición utilizan por sostenibilidad, porque también es muy cuestionable, ¿no? Se agarran a cosas como, por ejemplo, que proceda de zonas que están en la zona de moratoria, ¿no?, de la Amazonía, sin realmente hacer un análisis de si se ha dado o no deforestación, ¿no? Y de si realmente además procede de ahí, porque repito de nuevo, ¿no?, al final se mezcla todo y no hay una trazabilidad real. Es curioso además que lo que decías, ¿no?, se rompe la cadena de custodia, perdimos un poco esa trazabilidad. Qué difícil es entonces para los consumidores y las consumidoras finales saber de dónde viene lo que llega al plato, ¿no? Que usabais un poco también el término de que a veces acaba la deforestación en nuestro plato. ¿Cómo podemos, qué claves puedes dar para que, pues eso, las personas al final sepamos qué implica, ¿no?, lo que estamos consumiendo? O sea, por ejemplo, en estos casos. Un consumidor, una consumidora no puede saber con exactitud, con certeza, cada uno por ejemplo, ¿no? En la investigación hablábamos de industria porcina.
si estamos hablando de consumir, por ejemplo, jamón, ¿no? Si este jamón o este otro jamón, realmente la soja que se ha utilizado está relacionada o no con deforestación, ¿no? Porque hay probabilidades, pero como no sabemos exactamente, ¿no? Qué parte, ¿no? Qué soja equivale a cada una, pues es prácticamente imposible, ¿no? Lo que sí que sabemos es que las grandes empresas, y es lo que hemos visto en nuestra investigación, compran a estas dos grandes intermediarias, que son Cargill y Bunge, que son las que principalmente están trayendo la soja desde Brasil. Son dos empresas que son continuamente denunciadas por no cumplir con los estándares de libre deforestación. Y prácticamente, ¿no? Si eres una gran empresa y necesitas mucha cantidad de soja, no es imposible que consigas, ¿no? La suficiente cantidad que requiere tu cadena de suministro sin pasar por alguna de estas dos, ¿no? Y aparte, lo que nosotros hemos visto es que la cadena de suministro, cómo funciona, es que cada vez es más inmediata, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, los contratos con los proveedores eran por ejemplo, normalmente eran de un año, ¿no? Ahora es de un mes, de unas semanas, de unos días, ¿no? Todo va muy rápido. Están continuamente, ¿no? Buscando el mejor precio, porque ahora se basan en los algoritmos, ¿no? Ellos ahora tienen un algoritmo en el que meten el precio de cada materia prima, saben cuál es la formulación final que necesitan, ¿no? Cuáles son los nutrientes finales que ese pienso tiene que tener, y entonces, según el precio de cada materia prima, el algoritmo calcula cuál es la composición más barata, ¿no? Y en unos casos esto quiere decir que hay más soja. Generalmente la soja varía poco, ¿no? Pero hay veces que sí, ¿no? Porque casi siempre la soja es la fuente de proteína más barata, ¿no? Pero puede variar, por ejemplo, la cantidad de trigo, la cantidad de maíz, etcétera, ¿no? Entonces, ellos cada día prácticamente hacen este cálculo y toman esa decisión de compra de materias primas en base a esos algoritmos. Uh-huh. Entonces, es casi imposible que haya es imposible que haya una trazabilidad cuando al final lo que tú estás comprando cada día te lo está decidiendo un algoritmo, ¿no? Y no estás poniendo ahí la parte de cadena de custodia, ¿no? De todas formas, además, estábamos hablando antes de dos nombres que decías, Cargill y Bunge, ¿no? Quizá a la gente no le suene tanto esos dos nombres, pero bueno, sí que está bien comentar, ¿no? Que están relacionadas con empresas, por ejemplo, como Campofrío, como Navidul, Revilla, El Pozo, que son nombres que a lo mejor sí que suenan un poco más, ¿no? Que a lo mejor sí que vemos más, pues, en los anuncios al consumidor final, y que a lo mejor estos son como otros nombres que están más, digamos, en la retaguardia, ¿no? Y que no llegan tanto a lo que es al público, ¿no? Que no somos tan conscientes, ¿no? De quién está detrás de lo que compramos, ¿no? A lo mejor sí que acabamos viendo esos otros nombres que he mencionado en la tienda, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo tenéis constancia de que se llevan estas prácticas, esta compra de soja, todo esto que denunciáis en el informe? ¿Y por qué no se ha sabido antes si de hecho es algo como tan, bueno, eso, tan grande, ¿no? Al final el caso. Bueno, Cargill y Bunge en realidad son empresas internacionales, son multinacionales, ¿no? De origen estadounidense, y son de las grandes, ¿no? Hay unas pocas grandes en este comercio de intercambio de materias primas. Cargill y Bunge son de las dos más grandes, ¿no? Luego hay otras como, por ejemplo, Dreyfus, ADM, en caso, por ejemplo, del aceite de palma y el azúcar es Wilmar. Son, ¿no? Unas empresas que nacieron sobre todo a partir de, pues, la segunda mitad del siglo XX, cuyo rol es principalmente comerciar con materias primas, ¿no? En España, Cargill y Bunge realmente llevan aquí desde los años 60, ¿no? Es algo que se empezó a instaurar con la dictadura franquista, ¿no? Y de hecho se calcula que en los años 70, hay un documento del ministerio, en los años 70 estas dos empresas controlaban el 90% de la comercialización de soja en España. Ahora mismo no hay porcentajes de cálculo, porque ya no los han hecho, ¿no? Y de hecho nosotros en nuestra investigación, por ejemplo,
hemos pedido directamente al gobierno que se nos proporcionaran las cifras de importaciones por parte, ¿no?, de estas empresas, y nos los han denegado, ¿no? Hay que saber, ¿no?, que en el caso de las materias primas que van a ser utilizadas para alimentación animal tienen una regulación muy concreta y muy estricta, y tienen que estar siempre registradas y tienen que ser declaradas, ¿no? Y de hecho no se pueden ni siquiera importar desde cualquier sitio, ¿no? Hay unos puertos que están certificados para ello y solo se puede hacer a través de esos puertos, ¿no? Entonces, no es que realmente no sepan lo que está pasando, claro que lo saben porque se está pidiendo continuamente esta información, ¿no? Simplemente no la quieren dar. Y lo mismo pasa por el otro lado. A los fabricantes de pienso también se les pide que hagan unas declaraciones anuales sobre cuánto están produciendo, qué tipo de materias primas están utilizando. Y ahí, en ese caso, el Ministerio sí que produce un informe todos los años, pero, bueno, pues es solo con datos generales, ¿no? No dan datos concretos, por ejemplo, ni siquiera, ¿no?, algo tan básico, a mí me parece, por lo menos, de cuál es la producción de piensos de cada una de las empresas. Ni siquiera, ¿no?, cuál es el volumen de ventas, por ejemplo. A ver, yo creo que es algo que sí se sabía, ¿no? O que por lo menos en los círculos un poco de alimentación, pues se conoce de estas empresas. Pero es verdad que al final es un poco como funcionan todas las cadenas de suministro actualmente en el mundo. Funcionan a través de estos sistemas un poco de escalera o de cascada que diluyen las responsabilidades, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues lo que comentaba antes, todas las grandes empresas al final compran a Bunge y a Cargill porque es que al final son las principales comercializadoras y el volumen que necesitan les obligan a comerciar con ellas, y además son las que están facilitando, ¿no?, los precios más baratos, pero al final, ¿no?, cuando se hace una denuncia de, pues eso, ¿no?, de que hay deforestación relacionada con la cadena de suministro, pues enseguida se dice, no, pero eso es la proveedora, y ni siquiera te dicen muchas veces quién es su proveedora, ¿no?, si tú no das esa información. Y la proveedora, Cargill y Bunge, muchas veces también diluye sus propias responsabilidades porque ellos también compran a otras personas en Brasil, ¿no? Aquí no hay nadie que haga toda la cadena, ¿no? Entonces, claro, así pues es mucho más fácil no responsabilizarse de esos impactos. Uh-huh. Sí, que sirve un poco, esta cadena, como bien dices, nos sirve un poco precisamente para esto también, ¿no? Para diluir esa responsabilidad en cierta manera. Comentabais en el informe que habéis entrevistado, creo que era 100 o unas 100 personas, no, corrígeme si me equivoco. Sí, a más de 100, que trabajan que trabajan dentro de la industria. Y me preguntaba, pues, qué tipo de perfiles son los que, genéricamente, que lo que nos puedas contar, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles son los que habéis entrevistado? Y si hay miedo a hablar, ¿no?, que es lo que más os ha llamado la atención también de lo que os haya contado, pues, a estas personas. No sé si ese tipo de perfiles, pues, estamos hablando de gente, pues a lo mejor que trabaja más en fábricas, personas, pues, de rango intermedio. Que nos puedes contar un poquito. Pues hemos hablado casi con todo tipo de personas, en realidad, ¿no? Y muchas veces, sinceramente, no de forma directa, ¿no? Pues en encuentros, por ejemplo, abiertos al público, haciendo preguntas, ¿no?, generales de prensa, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, a través de diferentes contactos, pues hemos podido hablar con gente que trabaja o ha trabajado, o ya sea para los productores de pienso, ya sea también para Cargill y Bunge, o para los productores de porcino, ¿no? Porque nosotros estábamos analizando, digamos, esos tres pasos de la cadena, ¿no? Cargill, Bunge como intermediarias, los productores de pienso y los productores de porcino, que muchas veces los productores de porcino y los productores de pienso son los mismos. Es la misma empresa, lo que pasa que luego los trabajadores, pues, son diferentes, ¿no?
Y también pues hemos hablado con muchas personas de los entornos locales, ¿no? De donde esas empresas están instaladas. También, por ejemplo, con transportistas que se dedican a transportar esa soja desde el puerto hasta las fábricas de pienso. Prácticamente, ¿no? Con todos los perfiles que hay en la industria. Ha habido mucha reticencia a hablar, muchísima. Algunas personas sí que han sido más abiertas. Y el miedo, sobre todo, lo hemos visto en las comunidades locales, ¿no? Porque tienen sobre todo miedo a que, bueno, pues en zonas como, por ejemplo, pues en Murcia El Pozo, en Galicia Coren, en Cataluña, pues Valcompanis, Bonaria, todas estas empresas tienen muchísimo poder. Y tienen miedo a cualquier tipo de represalia que puedan tener si hablan, ¿no? Y, pues, por ejemplo, ¿no? A que sean puestos ellos o sus familias en listas negras y no puedan volver a conseguir trabajo, ¿no? En la zona, que les sea muy difícil, porque al final ellos controlan primero una buena parte del mercado laboral, pero luego aparte a través de sus contactos indirectamente también pueden bloquear en otros sitios, ¿no? Entonces, pues hay mucho miedo por parte de las comunidades locales, pero también hay mucho enfado, ¿eh? O sea, que el enfado quizás sí que ha despertado un poco esas ganas de hablar en algunas de esas personas a pesar del miedo, entiendo. Claro, bueno, nosotras en la investigación siempre les hemos asegurado que íbamos a mantener el anonimato, ¿no? Porque no queremos que tengan esas represalias. En nuestra investigación al final no buscábamos hacer el típico reportaje periodístico, sino ir más allá y pues realmente dibujar esa cadena de suministro de forma más exhaustiva de lo que se había hecho hasta ahora, ¿no? Y vuelvo a repetir, había gente que ya había trabajado en este tema, pero sobre todo de forma más general, ¿no? Un poco analizando pues cuáles eran los principales productores de pienso, cuáles eran los principales productores de porcino, cuáles eran las relaciones, pero no un análisis igual tan exhaustivo de esas relaciones comerciales entre las diferentes empresas. Uh-huh. Y bueno, hay una nueva legislación europea que prohibirá la entrada en Europa de ciertas materias primas relacionadas con la deforestación. Sin embargo, me ha llamado la atención que no se incluirá la soja del Cerrado, que es uno de los sitios que incluís en este informe, y que además es una de las sabanas más importantes a nivel global. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no se incluye esta? Porque no se puede ganar siempre, supongo. Porque al final, pues, la Unión Europea tiene mucha presión por parte de ciertos colectivos para que se haga una legislación sobre deforestación. También hay otra sobre la mesa sobre debida diligencia. Y bueno, pues se le está pidiendo, ¿no?, a la Unión Europea que empiece a tomar cartas en el asunto sobre las cadenas de producción, ¿no?, y sus impactos. Lo que pasa que también tiene muchas presiones por el otro lado para que los estándares que se aplican no sean excesivamente elevados y no se elimine a estas empresas cualquier posibilidad de seguir haciendo como dicen los anglosajones, el business as usual, ¿no? Seguir haciendo las cosas como las han estado haciendo siempre y seguir, ¿no?, engrosando sus cuentas de beneficios. Claro, cuando hablamos de deforestación, generalmente en el imaginario colectivo pensamos fundamentalmente en bosques primarios tropicales, ¿no? Como, por ejemplo, la Amazonía, ¿no? Y esta legislación, esta directiva que se ha puesto encima de la mesa, que todavía está en debate, pues yo creo que ha ido, ¿no?, un poco al mínimo estándar posible que podía aprobar, que es el de proteger esos ecosistemas. Pero no ha ido más allá, ¿no? No han sido suficientemente valientes como para decir, no, vamos realmente a proteger todos los ecosistemas que son importantes, ¿no? Como por ejemplo esas sabanas como es la del Cerrado, ¿no? El Cerrado al final, aunque no sea un bosque tropical y bueno, pues no nos produzca, ¿no?, esos sentimientos de estamos destruyendo el pulmón del planeta, como pasa con la Amazonía, pues no deja de ser un ecosistema fundamental.
no solo a nivel de biodiversidad, ¿no? Se calcula que el 5% de las especies a nivel global están ahí, sino que además es muy, muy, muy importante para los ciclos hidrológicos de esa zona. Y una vez que eso se rompa, pues probablemente el patrón, ¿no?, de lluvias pues se va a ver afectado, los ríos, bueno, pues al final también todo el sistema productivo, porque va a haber menos agua y eso va a afectar directamente además esas plantaciones de soja. Entonces, bueno, pues al final es poner un parche, un pequeño parche, ¿no?, sin realmente, yo creo, pues atajar el verdadero problema, que es la forma en que producimos, ¿no? Se sigue permitiendo que se produzca en base al monocultivo destructivo. Uh-huh. Y bueno, es inevitable enlazar esta producción y volver y cómo consumimos, ¿no? Porque al final sí que la soja es un producto que se está pues consumiendo mucho, que está muy demandado, ¿no?, a día de hoy, y enlazamos también esto con el consumir como acto político, que es uno de vuestros lemas y también que da título a este curso que tenemos en el Aula de la Marea. Y sí que me gustaría también que comentaras un poquito, pues, qué es lo que contamos, ¿no? ¿Qué es lo que vais a contar o qué es lo que estáis contando en este curso? Para que también, pues, la audiencia sepa qué otras cosas podrán ver en ese curso y qué otras cosas podemos tratar ahí, además de este tipo de debates que veremos en las tutorías. Yo simplemente sí que es verdad que me gustaría aclarar, ¿no?, que esta soja que procede de estas cadenas de producción generalmente se relaciona única y exclusivamente con, pues, digamos, la soja procesada, ¿vale? Que es o bien la que se utiliza para los piensos o bien la que se utiliza para los biocombustibles. ¿Por qué? Porque es soja genéticamente modificada. En Europa, cuando tú utilizas, ¿no?, soja o cualquier materia prima genéticamente modificada para producir alimentación para personas, alimentación humana que se llama, tienes que ponerlo en las etiquetas. Y por eso generalmente esta soja no llega hasta, pues, ni el tofu ni la leche de soja, y de hecho la poca soja que se produce en Europa generalmente va para eso, ¿no?, porque es una soja que se paga más cara. Entonces, bueno, porque digamos que la consumimos más a través de la carne que consumimos, ¿no? O sea, claro, es un consumo indirecto. Sería indirecto. Exacto, este consumo generalmente es indirecto, ¿no? Es posible, ¿no?, que se cuele algo, no digo que no, porque cosas que nos han contado que pasan en los puertos puede ser, pero en general no. Más que nada porque cuando hemos sacado la investigación, ¿no?, ha habido muchos comentarios y mucho debate sobre, bueno, es que los veganos, es que los que consumen soja. Creo que es importante matizarlo, ¿no?, porque simplemente por eso, ¿no?, porque al final, pues, el etiquetado te obliga a poner si es transgénica o no, que puede ser, ¿no?, que la utilicen, pero bueno, eso es totalmente comprobable en un laboratorio, y si lo descubren, pues al final hay una multa, ¿no? Entonces, bueno, es una cadena de producción, ¿no?, una cadena de suministro diferente. Y sobre el curso, pues en el curso nosotras más o menos hablamos un poco de lo que hemos estado hablando tú y yo ahora, ¿no? Igual de una forma un poco más concreta, ¿no?, porque hacemos un análisis, pues, de diferentes sectores y productos de consumo cotidiano, y hablamos, ¿no?, de pues cuáles son sus principales características, bueno, las principales características de la industria, cuáles son sus principales impactos tanto sociales como medioambientales, y también hablamos de las alternativas, ¿no? Al final el curso lo que pretende es un poco ser una introducción para aquellas personas, ¿no?, que tengan una inquietud por conocer pues mejor de dónde procede lo que consumimos, cuál es el impacto de su consumo, ¿no?, que quieran ejercer eso que nosotras llamamos el consumo como un acto político, ¿no?, el que nuestro consumo sea nuestra arma de batalla, incidiendo, ¿no?, pues siempre nosotras incidimos mucho en esto, en que no somos responsables, porque al final no somos las que decidimos, por ejemplo, ¿no?, si esta soja procede de un lugar deforestado en Brasil o no, pero que
al final no deja de ser una herramienta, ¿no? Y que para ejercer esa herramienta es necesaria la información y el conocimiento, y bueno, nosotras intentamos acercarlo lo mejor posible y hacerlo lo más didáctico y ameno que podemos, ¿no? Y bueno, pues a través de vídeos explicamos, ¿no?, las diferentes industrias y productos, y bueno, pues luego están los foros abiertos para quien quiera, hacer preguntas, y luego tenemos tutorías mensuales también para resolver esas dudas, ¿no?, que son pues en videollamadas. No, yo desde luego, vamos, yo si no fuera por vosotras, pues yo tomaría muchas peores decisiones, porque es verdad que hay muchas cosas que de las que no eres consciente, ¿no? Cuando vas a llenar el carro de la compra, que digamos que si no tienes esa información, pues es mucho más difícil. Luego hay otras de las que obviamente pues no te puedes enterar, pero sí que hay muchas que a lo mejor sí tienes esa información al alcance de la mano, y bueno, si no la tienes cerca, pues quizá esa pequeña diferencia que sí depende de ti, pues no la puedes tener en cuenta, ¿no? Y bueno, sí que hemos anunciado que habría una pequeña sorpresita, y esa pequeña sorpresita es que para todas estas personas que estáis aquí queríamos regalaros un pequeño y no tan pequeño descuento del 20% para las que queráis asistir a este curso. Solo tenéis que entrar en el aula.lamarea.com y poner un código que es carro directo, que es bastante facilito, carro directo, ¿vale? Lo ponéis en la zona de cupón, y gracias a Carro de Combate, pues bueno, podréis disfrutar de este curso con ese 20%, y si os apetece, pues bueno, lo dicho, cuando queráis. Además, no tiene caducidad, ni el cupón tiene caducidad, ni el curso tiene caducidad. Podéis comprarla ahora y hacerlo cuando queráis, y hablar tanto con Laura como con Nazaret Castro, que además, de hecho, hay una tutoría la semana que viene, o sea que sí, estarán encantadas el día 12, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Y hablaremos pues tanto de esta investigación como de tantas otras que estáis llevando a cabo. Seguro que ya tenéis bastantes otras investigaciones entre manos. Unas cuantas, sí. No paráis, o sea que seguro que hay temas para tutorías y para mucho más. Igual una cosa importante es que bueno, has comentado, ¿no? El curso está siempre abierto, pero eso quiere decir también, ¿no?, que cada uno lo puede hacer a su ritmo. Que, bueno, pues si ahora alguien no tiene tiempo y lo quiere hacer durante el verano, pues no hay ningún problema. Está ahí siempre para cuando tengáis tiempo. Sí, y de hecho, eso sí, también hay mucha gente que nos dice, no, es que yo tengo niños, yo solo puedo a tal hora, o puedo el fin de semana, porque tengo un horario de trabajo, tal. No hay ningún problema, porque aparte, como bien dice Laura, esto cada uno se organiza como puede y a su ritmo, y aparte el foro está ahí, o sea que exacto, nos adaptamos. Pues nada, Laura, muchísimas gracias por contarnos un poquito más de la investigación. Si queréis leer un poco más, también tenemos un artículo sobre este tema en lamarea.com, y en Carro de Combate también tenéis muchísimas más investigaciones muy interesantes, y lo dicho, en aula.lamarea.com, este curso con carro directo al 20%. Gracias, Laura. Gracias a vosotras.